Buenos días, chiquillos. Qué gusto de volver a verlos de nuevo. Bueno, lo hemos estado leyendo hace mucho, los he estado leyendo dentro del foro. Eh, Igual quería partir como recogiendo sus impresiones porque efectivamente el trabajar en esta modalidad virtual tiene, por un lado, el estar acompañándonos, pero uno nunca sabe mucho cuál es la posibilidad de la real interacción que puede haber. ¿Ya? Igual hoy día la clase está pensada como de manera más interactiva, ¿ya? Entonces igual en algún momento vamos a ir haciendo algunas cosas que espero que les gusten, porque la idea es ir recogiendo como las cosas que ustedes me comentaron en la encuesta, ¿ya? Entonces, igual para mí era como importante como partir como diciéndoles que, bueno, cuando revisé la encuesta, ¿ya? Aparecen como varias, eh, como grandes tópicos o grandes categorías que aparecieron en la encuesta que tienen que ver con de qué manera poder afrontar este curso, con, con los ritmos y con las expectativas que hay, ¿ya? Entonces, en ese sentido, igual ustedes, en varias ocasiones, muchos de ustedes piden acompañamiento de parte mía, ¿ya? Como para no perder el hilo, dado que efectivamente en esta modalidad es súper importante que yo esté como, entre comillas, en algunos casos yo me he sentido como cateteándolos, ¿ya? Igual si ustedes de repente sienten que yo soy un poco invasiva, es igual importante que me lo digan también, porque muchas veces yo para tratar de poder llegar a todos, les mando mensajes, los subo al foro, se los mando por mail. Ayer, por ejemplo, creo que les mandé como 3 veces el mismo mensaje, ¿ya? Eh, Porque todavía no estoy del todo seguro si la plataforma, cuando yo les mando un mensaje, eh, les llega como mail, ¿ya? Entonces, igual en ese sentido era como importante como saber eso y que sepan que si mando muchas veces cosas es porque estoy como vuelta loca tratando de llegar a todos ustedes, ¿ya? Em, Disculpen, pero es que tengo a mi hijo que necesita algo y en este mismo momento me lo vino a pedir. Entonces voy a tratar de demorarme lo menos posible. Ay, Dios. Ya. Bueno, y me pedían acompañamiento, como les decía, bueno, y eso es lo que yo he tratado de estar haciendo como en este tiempo, y a eso también alude el tutorial que hice el otro día, ya que salió bien artesanal, que en algunos casos incluso como que después me di cuenta que por la fuente que ocupé, tratando de que se viera más bonito, por ejemplo, en algunos casos me restaba los acentos, entonces como que después, como que fue como, ¡ay, qué horror! Hay unas que no tienen acento, y después dije, ya, chao, suelta, porque finalmente la idea es que sea más bien una pieza útil, más que una pieza como terminada, ¿ya? Igual quisiera saber si a ustedes les parece que yo pueda ir haciendo como tutoriales, no sé si les ayudó el tutorial, y entonces en ese sentido, como que me vayan contando eso, sería como súper importante, ¿ya? Ustedes me pueden pedir la palabra o pueden hablar cuando quieran, no hay ningún problema, igual no somos tantos, por lo tanto tampoco hay tanto problema que ustedes prendan sus micrófonos y me interrumpan o quieran decir algo, ¿ya? Otra cosa que apareció harto era que en el fondo apareciera como el proceso de empatizar con el proceso que estamos viviendo, de que estamos en la casa, de que en el fondo igual los horarios son importantes, pero igual me llamó mucho la atención de que varios de ustedes igual pedían que en el fondo sí, que de alguna manera se diera el caso de que tuviéramos estas instancias, o sea, estas instancias online, ¿ya? Porque igual marca como un ritmo y para ustedes igual les permite tener como una organización, ¿ya? En ese sentido ustedes pedían una organización, pedían que en el fondo se siguiera un curso de acción y en ese sentido, bueno, creo que vamos por buen camino en ese sentido porque las actividades están pensadas como con tiempos, con plazos y en el fondo en algún momento yo había pensado no sobre exigirles esta situación de ponerlos online,
pero si ustedes manifiestan que en el fondo igual es importante que tengamos las clases todos los viernes a esta hora, yo por mí feliz. Lo que pasa es que justamente una de las cosas que no quería era a ustedes imponerles que estuvieran todas las semanas si efectivamente no estaban las condiciones familiares ni estructurales como para poder hacerlo, ¿ya? Ahora, si no hay dificultad para ninguno de nosotros, le damos a las clases los días viernes y yo, en función de lo que se haga en las clases, trabajando durante la semana, ¿ya? Tal como lo hicimos para la primera clase, ya en función de lo que tuvieron que hacer en el foro. Y lo otro también era que ustedes pedían flexibilidad y obviamente están todas las ganas y todo el empeño en que nos vayamos flexibilizando en todas las instrucciones y si de repente ustedes sienten que hay una sobrecarga de trabajo, obviamente lo podemos conversar y existen toda la apertura de mi parte como para que eso suceda, ¿ya? También muchos pedían que esta asignatura fuera un aporte, ¿ya? Y en ese sentido igual hay como varias cosas que yo quería conversar con ustedes porque en algunos casos ustedes eh, buscan en este curso varias herramientas y metodologías que les puedan servir para trabajar en la sala de clase, ¿ya? Y este curso, si bien va a trabajar a nivel de sala de clase, también va a trabajar a nivel de escuela, ¿ya? Y por lo mismo fue el texto que les pedí leer y por lo mismo van a ser las primeras sesiones que vamos a tener, donde yo les voy a pedir ciertas reflexiones más a nivel escolar, más a nivel de escuela, y luego vamos a bajar en muchos casos a la sala de clase, ¿ya? Sin embargo, todo lo que hagamos en el curso obviamente va a ser un aporte para sus futuras clases, así que todos nos encontramos en una realidad escolar en un tiempo a mediano y largo plazo. Camilito, hijito, ¿puedes ir a la pieza? Es que sí, mi amor, sí, mi amor. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que dije que iba a hacer clase? Entonces, si te pones en la pieza, sí puedes estar tranquilito. ¿Ya? Ya, hijo. Gracias. Disculpen, chiquillos. Eh, Otra cosa que pedían mucho era el tema del diálogo y la reflexión, así que eso lo vamos a hacer. Igual en este caso en el foro hubo pocos que participaron en la imagen de los otros, ¿ya? Igual los foros que vienen ahora van a tener mucho más interacción de lo que hubo en este momento, ¿ya? Eh, También pedían que el curso fuera motivante, eh, etcétera, ¿ya? Así que yo quedé súper satisfecha de las preguntas, o sea, de las respuestas que ustedes dieron, y hemos estado trabajando justamente en esa línea, y por lo mismo el tutorial, y por lo mismo tratar de, en el fondo, potenciar con ustedes varias cosas. Por lo mismo, me gustaría igual como ir zanjando con ustedes, si a ustedes realmente les acomoda y estamos todos de acuerdo, de que efectivamente tengamos clases todos los viernes de manera online y que eso lo acompañemos de las actividades que yo voy a ir dejando en la plataforma. Entonces me gustaría que me dieran esa opinión porque es algo que inmediatamente me gustaría chequear con ustedes. Los escucho. ¿Sí? La Estefanía dice que sí. Ya. Los escucho. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hacemos clase todos los viernes? ¿O podemos ir, sí, o podemos ir conversando en función de cómo se vayan dando los espacios? ¿Mm? Yo al menos personalmente, hola, soy Camila Bustamante. Sí, sí, Yo sí. al menos de manera personal, por mí, yo no ¿Mm? estoy teniendo problemas para tener clases los días viernes en este horario. Ya, Igualmente, uno también comprende que bajo toda esta situación, el futuro es un poco incierto, entonces nadie sabe qué pasa mañana. Quizás sí sería bueno tener en cuenta que pueden surgir ciertas circunstancias por las que un compañero, por ejemplo, puede que no pueda asistir a la clase o que ocurra algo un poco más grande y quizás no podamos efectivamente tener la clase. claro. Quizás sería bueno igual ir pensando en qué puede ir pasando, digamos, sobre la marcha, más allá de decir desde ahora mismo, ya, todos los viernes sí o sí hay Claro, clase, no, por o supuesto. no, chiquillos, ¿saben que no? No hay. Por Ya. ahora, pienso que sería bueno irlo viendo de manera paulatina. Igualmente, las notificaciones de Moodle, nosotros ¿Mm? también las recibimos al correo, al menos yo Ya, las he recibido al correo. ya, Así perfecto. que
También Súper. pensando en que me imagino que muchos de nosotros también estamos al pendiente del correo por muchas circunstancias, por el mismo tema de los ramos y cosas así, al menos cualquier información hasta nosotros nos la podemos pasar por interno, por grupo de WhatsApp y todo eso. Ya, Así que perfecto. sería bueno ir viendo Ya. conforme pasen las clases también. Claro, por último lo que podemos hacer es que las primeras clases las hacemos online y después en función de que ya empiecen los trabajos como ya más propiamente tal, podemos ir dando espacio como para que ustedes ocupen este tiempo, organizándolo en otro momento del día, ¿no es cierto? Y así vamos liberando en algún momento cuando se generen ciertos cuellos de botella. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe, estoy de acuerdo con mantener el horario. Ya. ¿Melanie? Sí, también Gracias. lo mismo. Ya. Ariel, ¿te pudiste conectar? Y profe, tuve problemas con el Sí, internet, tranqui. pero ahora me está funcionando. Ya, bacán. Igual en todo caso siempre vamos a dejar grabadas las clases, ¿ya? Así que para que no se preocupen y no se urjan, ¿ya? Porque la idea es que no queden como a destiempo, ¿ya? Listo, ya. Entonces démosle. Em, ¿Qué les pareció esta actividad? A mí me encantó. Encontré que igual les agradezco a todos porque igual fue... em, yo sé que a muchos los saqué de la zona de confort y efectivamente, no me acuerdo quién fue, parece que fue, no, no sé si, no me puedo acordar el nombre en puntual, pero hubo alguien que en el fondo igual se sintió como bien forzado porque efectivamente esto era una actividad bien visual y él era más auditivo, ¿ya? O sea, tenía más que, se podría haber sentido más seguro haber compartiendo alguna pieza musical, si es alguno de los que está presente, diga, soy yo. Igual es importante que en el fondo sepan que efectivamente yo tiendo a ser súper visual y fue súper bueno leer esa recomendación porque en algún momento, claro, el someternos a hacer algo visual nos pone en el plano de uno de los estilos de aprendizaje que uno pueda tener, ¿ya? Sin embargo, igual yo quiero decirles que normalmente todas las actividades están propuestas, pero también en esa propuesta ustedes pueden y tienen toda la libertad y toda la autonomía como para poder reformular la consigna que yo entrego y poder presentar su propia propuesta. En ese sentido, yo quería invitarlos y muy en buena onda porque es algo que a mí me gusta mucho y normalmente trato de promover, tal vez no se nota mucho, pero si ustedes de repente sienten que no quieren hacer un dibujo, pero sí quieren poner una canción, háganlo y tienen toda la libertad y a mí me encanta que ustedes se tomen esa atribución porque efectivamente el curso lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Sin embargo, quisiera agradecer por los autorretratos porque efectivamente fue un proceso súper bonito de poder conocerlos un poco más, ¿ya? Eh, Creo que además hubo compromiso de todos. Bueno, la Connie falta, hasta ayer todavía no estaba con nosotros, ojalá que se sume, ¿ya? Sí, es que creo que lo subí mal, porque después me di cuenta, pero sí, sí lo hice. Ya, sí, ningún problema. Igual en todo caso, en algún momento cuando yo empecé a darme cuenta que puede que no era tan intuitivo el tema de cómo entrar y cómo ponernos a trabajar. ¿Ven la pantalla con el curso? ¿Sí? ¿Lo ven? Háganme así. Sí, Profe, profe. Ya, Profesora. bacán. Igual aquí es súper importante que en el fondo, todos, la mayoría, igual esto es lo que sucede en el ámbito virtual, ¿no es cierto? Uno cree que en el fondo está siendo del todo claro, pero nunca tiene que ser, no tiene por qué ser así, ¿ya? Y es porque en el fondo todos tenemos distintas maneras de enfrentarnos a una situación, ¿ya? Entonces, igual en algunos casos, por ejemplo, la Claudia Zúñiga, que no ha llegado todavía, por ejemplo, ella metió su autorretrato en el, en el autorretrato de Yocho, ¿ya? Y claro, yo en algún momento como que le escribí a él y a la Cami, a la Cami Campos, que, que claro, en algunos momentos era como ideal que hubiésemos
colocado cada uno, ¿ya? Como para haber tenido así como todo el glosario, pero tampoco es un problema, o sea, es normal de que en el fondo en algún momento pueda esto estar en otro lugar. En algunos casos puede que, y lo que le pasó a la Cami, es que lo puso en los foros que aparecían en la sección inicio, ¿ya? Yo no sé si acá lo habrá puesto la Connie o en qué lugar lo puso la Connie, pero bueno, después lo podemos ver con ella como para que después nos centremos en esto, ¿ya? Pero por ejemplo la Connie la había puesto en el foro de duda y claro, no hay ningún problema porque en el fondo yo hago clic donde pueda poner mi comentario, ¿ya? Y en ese sentido no hay ningún problema. Pero quiero recordar y repasar con ustedes que siempre la página de inicio y donde tengan dudas y cuando tengan algunas sugerencias, en este foro ustedes pueden colocar sus preguntas, ¿ya? Igual ustedes lo pueden hacer vía correo también, no hay ningún problema, pero ese foro está pensado para que ustedes hagan preguntas del curso. Y está el foro avisos e información general de nuestro curso, que es donde yo les he estado colocando como toda la información relativa a las clases que vayamos haciendo, ¿ya? Ahora bien, en la unidad 1 puse el link del tutorial al foro, ¿ya? El foro reconociéndonos, y también puse el link de la clase, y aquí mismo es donde va a quedar la clase disponible para quienes no pudieron estar o para quienes quieran repasar en algo la clase de hoy, ¿ya? Y en este mismo lugar ustedes ven cosas que en el fondo dicen no mostrado a los estudiantes porque estoy desde mi perfil, ¿ya? Pero aquí es donde está la bibliografía, donde aparece, donde yo voy a ir sumando ya todos los recursos que vamos a ocupar. En este caso tenemos dos, porque son los dos artículos que yo les voy a pedir. Yo les pedí que ustedes leyeran el de Inés Dussel, ¿ya? Pero también hay uno que dice Garrido, y ese es el texto con el que van a quedar hoy día con el pedido que lo lean, ¿ya? Pero también ayer puse un link para una videoconferencia que está en YouTube, que es de la misma Inés Dussel, que yo les hice leer y que espero que hayan podido leer, y los que no pudieron leer que después lo puedan repasar, ¿ya? Y es una videoconferencia ya muy interesante, pero que dura 1 hora 20, ¿ya? Entonces quiero primero que nada anticiparme a eso, ¿ya? Pero es una videoconferencia muy importante y que a mí me interesa que en algún momento ustedes la retomen, ¿ya? Yo igual me demoré como 4 o 5 veces porque la empezaba y llegaba mi hijo, ¿verdad? Pero la iba viendo por partes, ¿ya? Y es muy importante y se las dejé anidadas ahí. Se llama La clase en pantuflas, ¿ya? Y es de Inés Dussel, que es una profesora muy interesante y que yo les estoy promoviendo a través de este curso, ¿ya? Ya, dicho lo anterior, quisiera que me ayudaran a responder algunas preguntas respecto a por qué creen ustedes que yo les pedí hacer un autorretrato. Entonces, me gustaría que algunos me dijeran por qué y para qué creen ustedes que yo partí con un foro como este. Porque no era solo para conocerlos, ¿sí? O sea, obviamente era para conocerlos desde otro lugar, pero no solamente tiene que ver con conocerlos un poco más. ¿Por qué y para qué creen ustedes que yo les pedí una actividad como esta? El que quiera asomar alguna respuesta, lo que espera. Yo creo, profe, Dime. que sabiéndolo por, eh, por el objetivo de la clase, que lo hizo para que nosotros y nosotras nos pudiéramos leer, nos pudiéramos conocer y así generar un poco más de confianza y, no sé, para que así podamos hablar mejor, conocernos mejor, tener no sé, como algo parecido a eso, para que tengamos más confianza y así que podamos desenvolvernos mejor conversando, hablando y todo eso. Ok. ¿Qué más?
Bueno, yo, al igual que Ariel, pienso que fue una actividad que en un principio nos sacó de la zona de confort, a lo que estamos acostumbrados, que son labores más catedráticas, más ensayos, más informes, o más solo escribir. Fue una actividad que quizás para algunos fue más fácil, para otros fue más difícil, pero que al fin y al cabo igual nos puso en una experiencia nueva y de introspección, ahí está, y, y que no solamente le sirvió a usted para saber cómo nos expresamos nosotros, porque cada uno se expresó de diferentes maneras, sino que también para que nosotros mismos pudiéramos ver cómo expresábamos todo lo que nosotros somos, porque al fin y al cabo nos pidió cualidades y nos hizo meditar acerca de nosotros mismos. Gracias, Estefanía. Gracias, Ariel. ¿Alguien más? A mí me gustó la actividad porque fue como loco eso de hacer una introspección y también me gustó leer a los compañeros. Habían hartas cosas bonitas que ponían y me cuadraba con lo que he visto de ellos durante la carrera. Entonces fue interesante leer a cada uno. Ya, bacán. Qué interesante lo que dice Bastián, esto de cuadrar, ¿ya? Igual después lo voy a retomar. Gracias. ¿Quién más? Un comentario más y continuamos. Me interesa uno más si es posible. ¿Dedocráticamente? No, ¿quién quiere hablar? ¿Claudia? Es que yo pienso que tiene que ver con lo que dijo mi compañero Bastián y Estefanía también, porque por algo el título se llamaba Reconociéndonos. Entonces, a lo mejor nosotros nunca meditamos en las cualidades que tenemos, los atributos positivos. Entonces, yo creo que por ahí va y también que nuestros compañeros pudiesen como corroborar que verdaderamente así lo que plasmamos en el papel y que se evidencia en la realidad, no sé, creo que eso podría ser. Ya, bacán. Muy bien. Gracias por los comentarios. Efectivamente, el que yo les pida que ustedes hagan un autorretrato, sí, es sacarlo de la zona de confort. Pero también tiene que ver un poco con lo que, o sea, tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron, ¿no es cierto? Efectivamente, sentirnos más en confianza, poder reconocernos, ¿no es cierto? Esto de poner las cosas en paréntesis es muy mío, porque soy muy hermenéutica, como que me gusta eso, pero de alguna manera también tiene que ver con que ustedes se reconocieran, pero yo también los pudiera conocer, pero desde un ámbito como bien de reflexión. ¿Y por qué es importante eso? Porque, como bien decía Bastián, una cosa es que es la coherencia que de alguna manera nosotros en algún momento podemos llegar a tener a nivel personal. Y este no es un curso de desarrollo personal, pero sí es un curso de metodologías participativas para diálogos pedagógicos. Y yo no puedo ser un buen facilitador de metodología, o sea, no puedo ser un buen facilitador de diálogo pedagógico, sean estos en la sala de clase o en otro lugar, si yo no sé dónde estoy situado, ¿sí? Si yo no sé cuáles son mis recursos, pero tampoco si yo no sé desde dónde estoy hablando, ¿ya? Y también, menos aún, puedo facilitar diálogos si yo no sé desde dónde están situados los otros. Dígase los niños, dígase mi colega, dígase el directivo, etc. Y esos son no menos chiquillos. Y yo quería partir por esto, ¿ya? Y por eso que en el fondo era como lo que yo puse acá, ¿no es cierto? Que es como es el famoso, el icono que se ocupa como para dónde estoy, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso,
y ustedes ya están en 5º año de la carrera, y más allá de todos los baches que puede haber tenido esa preparación de preparación para ser un profesor, exige que ustedes igual se posicionen, es decir, desde dónde van a hablar, qué tipo de profesor van a ser, y con qué atributos y con qué competencias personales cuentan para eso. Y en ese sentido, varios de ustedes hablaban de la empatía y la capacidad de ponerse en otros. De hecho, recuerdo que a mí me gustó mucho en ese sentido como lo que decía Yochoa, ¿no es cierto? Yochoa decía, pucha, pareciera que yo soy como tímida y todo, pero igual siempre estoy como tratando de como de estar ahí con el otro, ¿ya? Y varios hablaron de su capacidad de empatía, y eso es fundamental como para poder implementar cualquier tipo de metodología, es decir, toda metodología se cae si no tenemos a alguien consciente al frente, ¿sí? Y eso es lo primero que yo quisiera como partir diciendo desde mi rol como ya de profe, y es que cuando uno pide una actividad como esta, no es una actividad recreativa, es una actividad profundamente teórica, ¿sí? De hecho, en algún momento yo voy a retomar este retrato con ustedes al final de la asignatura, para que ustedes puedan de alguna manera poder colocar una segunda parte de esta actividad, donde yo les voy a pedir que ustedes se posicionen teórica y reflexivamente respecto a qué tipo de profesor quieren ser, porque en función del tipo de profesores que quieren ser, es la forma en que ustedes van a facilitar espacios de participación, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes colocan distintas cosas en su autorretrato, colocan ciertas cosas con las que ustedes van a ir a otros lugares, ¿ya? Y eso es muy importante. Por ejemplo, lo voy a hablar desde mi caso para no ocupar a algunos de ustedes porque podría caer en ciertas interpretaciones que no son propias. Pero cuando yo hice mi autorretrato, por ejemplo, yo puse una foto, ¿no es cierto?, de uno de los grabados que hay en el GAM, ¿ya? Que más allá que uno, de las opiniones que uno pueda tener respecto al estallido social y todo, ese grabado tiene varias mujeres, ¿no es cierto? Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha marcado desde que he sido profe es cómo yo logro armar espacios que sean igualitarios cuando trabajo con niños hombres o con niñas mujeres. De hecho, mi experiencia escolar fue que yo trabajé mis primeros 4 años solo con mujeres y después mis últimos 6, 8 años solo con hombres. Y eso a mí me implicó que lo que no tenía consciente, lo hice consciente. Y por ende, si yo marcaba ciertos énfasis respecto a el género, al enfoque de género, ¿ya? Yo estaba marcando a generaciones, ¿ya? Respecto a cómo yo me posicionaba. De hecho, hoy día tengo muchas alumnas de ese tiempo, del colegio que estaba muy cerca ahí de la U, que me dicen, profe, yo en ese tiempo, por ejemplo, no podría decir que era feminista. Hoy día dicen que uno se convierte en feminista, pero no soy de esas feminazis, por ejemplo. Pero sí tengo súper claro que para mí es súper importante que las mujeres, los hombres y de acuerdo, y la identidad sexual que haya, tenga cabida donde pueda haber. Y en ese sentido es una responsabilidad como para mí facilitar espacios de aprendizaje donde los niños y las niñas puedan ver eso también. Y con los colegas también, es decir, tengo que ser coherente en todos los ambientes que yo habito. Entonces, si yo tengo un discurso con mis estudiantes y mis colegas me ven en otra, igual eso es complejo, ¿ya? Ustedes no han pasado por algunos espacios escolares o han pasado poco, ¿no es cierto? Pero se van a dar cuenta que en el fondo tiene que ver mucho con otras organizaciones sociales y en algunos casos te vas a encontrar con gente que dice una cosa en la clase y que después en la sala de profe ves que está haciendo otra cosa. O vas a encontrar gente más o menos coherente. Y eso tiene que ver, no tiene que ver, y en algunos casos incluso no es culpa de la misma persona, sino que tiene que ver con que muchas veces hemos tenido muy pocos espacios y muy pocas posibilidades de poder
reflexionar respecto desde dónde me paro, desde dónde me sitúo, cuáles son mis valores, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis competencias, y desde ahí, de qué manera yo me monto en una experiencia educativa, ¿ya? Entonces, es no menor lo que hicieron, y yo quería agradecerles porque en el fondo igual, si ustedes pusieron en algunos casos que había sido difícil la situación y que los había incomodado, sí, efectivamente es una actividad, no es una actividad bonita, light, ¿ya? Es una actividad profunda, es una actividad honesta, y es una actividad que tiene un fuerte vínculo con los contenidos que vamos a ver en este curso, ¿ya? Así que quería partir con eso, porque efectivamente lo quiero conectar con los sentidos que tiene este curso, ¿ya? Y me voy a tomar 10 minutos, porque no hay más atención después de eso, sobre las ideas fuerzas que están detrás de este curso y que por tanto van a motivar la actividad que tengo pensada para el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿vamos bien, chiquillos? Sí. Sí. Ya, Sí, bacán, ya, bacán. Súper. Después igual los voy, oye, ojo, que una de las cosas que me dijeron en los foros es que ustedes querían verse las caras, así que tengo una actividad para el día de hoy para que prendan sus cámaras, pero solamente un rato, así que para que estén preparados, ¿dale? Bueno, importante es decirles, ¿ya? Que justamente el que ustedes se posicionen y que hayan hecho su autorretrato también tiene que ver con que la escuela está permanentemente, ¿ya? En una constante recreación de su retrato. Recuerden que un autorretrato siempre va a ser una fotografía, ¿ya? Un momento. Si ustedes hacen esta actividad 10 años después, seguramente van a perdurar ciertas cosas, pero otras van a cambiar o van a tener otra tonalidad, ¿ya? Y la escuela también se piensa, ¿ya? Y se repiensa. De hecho, no voy a adentrarme en estas cajitas, porque estas cajitas las vamos a ir abordando a medida que vayamos haciendo las actividades. Pero la escuela como tal, ¿ya? Está todo el tiempo en un constante repensar desde la psicología, desde la pedagogía, desde la sociología, etc. Imagínense en el día de hoy, en el contexto en el que estamos, lo que estamos viviendo en este momento, que es esta clase que estamos haciendo, también es una posibilidad. De hecho, hoy día existen, y lo van a escuchar cuando vean la videoconferencia de la Inés Dulce, quienes piensan que efectivamente este es el hito que cristaliza la posibilidad de que la escuela deje de existir como tal, o algunos que dicen que efectivamente este es el hito que hace repensar de que efectivamente la escuela sigue siendo una institución importante para los seres humanos, ¿ya? Entonces, normalmente la escuela siempre está siendo criticada, repensada, reflexionada, etc. Y está pensada en cuanto a la capacidad crítica, el compromiso y la responsabilidad que tiene la escuela respecto a los seres humanos que habitan en ella, de cómo la escuela se hace cargo también de la relectura de los códigos culturales, ¿ya? Piensen hoy día, ¿cuántos profesores piensan que en realidad esto es llegar a abrir un Zoom, hacer una clase, pasar la materia y después mandar una guía? Y lo digo con mucho cariño a mi profesional, pero y también cómo también el ministerio ha tenido tan pocas luces de cómo acompañar a los profesores en este proceso de realmente leer si efectivamente esa es la mejor solución para enfrentar esta crisis, ¿ya? También han habido muchos que han hablado acerca de si existe, cuál es la distinción entre actor escolar y sujeto escolar. Nosotros vamos a trabajar mucho con esta distinción. No es lo mismo ser actor escolar que ser sujeto escolar, ¿ya? Y cuando yo les pido que ustedes se posicionen desde su autorretrato, yo los invito a que ustedes sean sujetos escolares. Porque finalmente el actor, ¿qué hace? El actor está en una obra y requiere un rol, ¿sí? Sin embargo, cuando yo me convierto en sujeto, yo sé quién soy, desde dónde me posiciono y en función de eso, de qué manera participo en una sala de clases o en una sala de profesores, ¿ya? Hay otros
que han hablado sobre la escuela y cómo la escuela debiese emanciparse de las estructuras tradicionales, nuevas experiencias de escuela, ¿ya? ¿Para qué hablar de toda la... Oh, muy bien, hijo. Muchas veces pensar, por ejemplo, de qué manera la escuela sale del formato más tradicional, academicista, y ahí está toda la corriente Montessori, Waldorf, etcétera, ¿ya? Aquellos que piensan que es importante sistematizar la experiencia que pasa dentro de las escuelas. Y me refiero a sistematizar la experiencia porque normalmente, y bueno, en la USACH nos preparan más para la especialidad que para la pedagogía, pero yo me posiciono en la pedagogía, lo que más me gusta. Y una de las cosas que sucede es que en las escuelas suceden 1000 cosas muy bonitas y muy heavy, y que normalmente no son sistematizadas, no son analizadas desde los mismos sujetos, y por tanto finalmente los que terminan siempre hablando de la educación son aquellos que desde otros ámbitos del saber se toman el tiempo para poder analizar la escuela. Sin embargo, fíjense lo paradójico, los que menos tienen tiempo para pensarse, pero que son los que tienen más propiedad para hablar, son los profesores y son las personas que están en la escuela. Entonces nosotros normalmente recibimos las opiniones de sociólogos, bueno, en este caso, incluso de ingenieros, sociólogos, psicólogos, etc. Sin embargo, existe poco saber levantado desde la misma escuela. Y a mí esta parte, este nivel de reflexión es la que a mí me apasiona. Yo normalmente creo que es importantísimo sistematizar las experiencias de la escuela, que podamos saber un poco más de lo que está sucediendo en la escuela, porque es ahí donde está el verdadero conocimiento. La reflexión entre la reflexión y la acción, todo lo que tiene que ver con cómo el profesor es un profesional y es un intelectual, comunidades que aprenden, construcción de saberes, es decir, la escuela siempre está siendo pensada y hoy día más que nunca está siendo pensada, ¿ya? ¿Por qué les planteo eso? Bueno, ahí están todos los autores que dentro de lo que ha sido mi bagaje en trabajar sobre estos temas, podría yo mencionar o citar, ¿ya? Autores que en distintas de estas cajitas pueden estar. Igual, si a ustedes les gusta la pedagogía, les gusta estudiar y todo, no hay una exigencia, yo no les voy a hacer leer todos estos autores, pero para quienes quieran en algún momento querer profundizar en ciertas cosas, bueno, es cosa que tomen alguno de estos apellidos y vayan a buscar. Nosotros vamos a ocupar en algunos casos a Rancière, vamos a ocupar algunas cosas de educación popular, vamos a ocupar algunas cosas de Scliar, vamos a ocupar algunas cosas de Barnechea, de Freire. En ese sentido, igual es importante que ustedes sepan que este curso tiene un sustento teórico bastante amplio, pero lo que yo he tratado de hacer es ir seleccionando ciertas cosas, es decir, facilitar metodologías participativas no es ponerse a jugar simplemente, sino que es entender que incluso en ese juego hay una intención detrás, ¿ya? Y que tiene que ver con un poco con lo que les hice leer de Ines Dussel, ¿ya? Es decir, todo tiene un porqué y un para qué, ¿ya? ¿Y por qué? Porque finalmente yo en la unidad 1 lo que estoy tratando de hacer es invitarlos, y desde hoy ustedes se van a sumergir en esta reflexión, en mirar la escuela en tiempos de crisis, ¿ya? Y ver efectivamente de qué manera eso puede significar oportunidad y desafíos tanto para la escuela como para ustedes como profesionales críticos y situados. Y cuando me refiero a críticos y situados, me refiero a teniendo opinión y sabiendo dónde están y desde dónde están hablando, ¿ya? Y por eso que una de las actividades que yo les voy a pedir en esta unidad es una columna de opinión. Y en esa columna de opinión, ustedes van a tener que situarse y van a tener que plantear ciertas opiniones desde un sentido fuertemente reflexivo, crítico, teórico y práctico, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente una de las cosas que dentro de toda esta vuelta de repensar la escuela, yo propongo que lo que nosotros debiéramos hacer es que una de las cosas de las que la escuela carece y por ende necesita de metodologías participativas para que dialoguemos, es que normalmente las escuelas han dejado afuera los aspectos subjetivos de los grupos humanos, es decir, tenemos a todos los niños
metido en una sala con un profesor que tiene que generar un cierto esquema, una cierta obra de teatro, con profes con muchas ganas de hacer cosas, con profes que no tienen ganas de hacer cosas, y lo mismo con niños y niñas que quieren y que no quieren, ¿ya? Y eso es porque muchas veces dejamos afuera aspectos que son subjetivos y que tienen que ver con que todos se sientan llamados y todos se sientan cómodos y a todos les haga sentido de por qué están en ese lugar y que ese lugar les significa un valor agregado y que no significa una tortura. Y por eso que yo creo que para eso nosotros tenemos que aumentar los grados de apropiación y de participación para que de alguna manera la escuela se convierta de verdad en la máxima expresión de las capacidades. Entonces yo me pregunto, hoy día, en esta clase que estamos teniendo de manera virtual, ¿de qué manera yo podría ser capaz de maximizar las capacidades que ustedes tienen? ¿O cómo ustedes podrían maximizar sus capacidades? Imagínense una profe que hoy día, de quinto básico, está tratando de hacer una clase. ¿Sí? Es importante que entremos en este tipo de debates porque es la forma en que ustedes van a empezar y van a poder facilitar diálogos después. Es decir, suena épico y suena como de película lo que voy a decir, pero efectivamente ustedes son una generación de futuros profes que van a salir en este contexto de pandemia, pero que finalmente el coronavirus no es la gran causa. O sea, piensen que aquí no es solo eso. Va a haber la crisis económica, la crisis cultural, el que podamos realmente asumir si efectivamente podemos o no hacer clases en las condiciones que se van a dar, etcétera. ¿Ya? Muchas cosas que quiero dejar para que ustedes lo vean. Y además porque finalmente el que nosotros logremos expandir las capacidades del otro y también las propias, se hace en un marco de justicia social. Pues, o sea, la única manera de hacer educación desde la justicia social y para la formación ciudadana y desde del enfoque de derecho es que ustedes sientan que de alguna manera la escuela y su rol va en ese sentido. Ustedes son garantes de derechos, finalmente. Son garantes de los derechos de los estudiantes. ¿Sí? En algún momento, yo en este momento soy garante del derecho a la educación de ustedes. En algún momento ustedes, cuando tengan a estudiantes al frente, ustedes van a ser los garantes del derecho a la educación de ellos, ¿ya? Así que, y es fuerte lo que estoy diciendo, tiene una responsabilidad y un compromiso no menor, ¿ya? Y por eso que de alguna manera la labor docente tiene tanto de épico, ¿ya? Y requiere que todo el tiempo no perdamos el norte, que estemos siempre enfocados, y requiere un profesor que esté siempre reflexionando sobre lo que hace, porque si no, uno se vuelve una máquina, y en esa máquina termina arrasando con los que lleva por delante y los que quedan de lado, ¿ya? Y eso es como muy importante. Y yo desde ahí les voy a hablar, y desde ahí los voy a invitar a reflexionar, y eso es muy importante, ¿ya? Y en ese sentido, no solamente va a ser importante que ustedes se miren, sino que también sean capaces de mirar al otro, ¿ya? Aquí yo les puse a dos grandes referentes, si se puede decir, de este curso que a mí me gustan mucho. Por un lado está Frato, ¿ya? Yo no sé si lo conocen, pero bueno, Frato es el seudónimo de quien dibuja estas ilustraciones, y quien dibuja estas ilustraciones no es un gallo joven, es un viejo muy, muy bacán, que se llama Francesco Tonucci, que es un italiano, que en realidad él es arquitecto, pero que en realidad se metió en la educación desde muy temprana edad, y es un gallo que, bueno, tiene un enfoque muy, muy, muy bacán desde mi punto de vista, y todo el tiempo está cuestionando la escuela, ¿ya? Yo les invito a buscar ilustraciones de Frato porque se van a dar cuenta que él todo el tiempo está criticando a la escuela tradicional y está buscando que la escuela se convierta en una escuela que abra el espacio al diálogo, que abra el espacio para que el otro emerja, ¿ya? Y cuando hablo del otro, también me posiciono teóricamente, y este va a ser otro autor que ustedes van a leer en algún momento, bueno, no solo Escligar, sino que también Jorge La Rosa, que escriben un libro muy interesante. Y Carlos Escligar es un argentino, Frato es italiano, Carlos Escligar es un argentino, porque la idea es que también ocupemos varios autores latinoamericanos,
Y mujeres también, por lo mismo que les hice leer a la Inés, y les voy a hacer escuchar a la Inés. La idea es que no siempre hayan solamente autores hombres, sino que hayan autores hombres y mujeres. ¿Ya? Él dice que la escuela se debate normalmente, y por eso es importante después para cuando ustedes se imaginen metodologías, cómo vamos a ocupar ciertas metodologías, cómo vamos a facilitar ciertos espacios de diálogo. Para que haya diálogo tiene que haber un otro, pero ¿cómo consigo al otro? Bueno, la idea es proporcionarles un enfoque teórico que es de Carlos Estría, que él habla del enfoque de la alteridad, y es lo que decía que era más o menos lo que yo les decía la primera clase, que es que más que buscar que seamos todos iguales y que en un diálogo estemos todos de acuerdo, lo que vamos a tratar es que más allá de que estemos o no de acuerdo, todos tengamos la posibilidad de poder conversar, de poder poner nuestro punto de vista y que eso sea en un marco de confianza, de respeto mutuo y de cuidado, ¿ya? Y en ese sentido, la diferencia de los otros no debiese ser un obstáculo, sino que más bien una gran oportunidad de aprendizaje. ¿Ya? Y en ese sentido, que todos quepamos, po. Y en ese sentido, cuando hablo de justicia social, me refiero, y cuando hablo que ustedes van a ser garantes, y que yo soy garante del derecho a la educación, estoy diciendo que es importante ver cómo todos nosotros, ¿no es cierto?, de alguna manera, permitimos que todos participen y que no todos seamos vistos de la misma manera. Es decir, el autorretrato me permitió darme cuenta que en este conjunto de nombres que yo tengo, ya, porque yo solo me veo yo y veo algunas caritas y veo algunos nombres, todos somos distintos, todos venimos de un lugar distinto y todos seguramente vamos a tener opiniones distintas y seguramente complementarias, pero también en algunos casos distintas, y qué bueno que así sea, ¿ya? Eso es como importante de decir. ¿Ya? Dicho lo anterior, comentarios, reflexiones, alguna duda. Esto yo igual lo voy a ir subiendo al curso para que ustedes puedan ir retomando, siempre y cuando todo lo que yo voy a ir diciendo va a estar mediado a que ustedes lean algunos artículos que tengan que ver con esto, pero quería partir desde aquí porque desde aquí nos vamos a montar, ¿ya? Entonces cuando ustedes dicen, profe, yo quiero que este curso me ayude a tener metodologías que me permitan dialogar mejor con mis estudiantes, bueno, desde aquí te lo estoy planteando. Bueno, sí, pero para eso sepamos dónde estamos, va a ser importante que tú sepas cómo concibes al otro, cómo te relacionas con el otro, porque entonces en función de eso son el tipo de clase, el tipo de metodología y las formas en que tú vas a hacer participar a otros y participar tú mismo, porque tú también vas a ser parte de la escuela. Y cómo vas a participar también con tus colegas en otros ámbitos y en otras propuestas. ¿Sí? Entonces, desde aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, era importante que ustedes supieran eso porque en este curso nada es por el azar y nada es solamente una actividad que tenga que ver con la emocionalidad, sino que lo que vamos a hacer es todo el rato poner la emocionalidad como fue el tema del autorretrato, porque finalmente la emocionalidad va a ser uno de los vectores para que ustedes puedan conocer metodología y saber cómo implementarlas en un futuro próximo. ¿Ya? ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Estamos bien? Porque ahora viene la actividad de la clase. Sí, profe, estoy bien. Sí, ¿Sí? sí. Bacán. Bacán. Sí. Alguien que, porque eso era muy importante para mí, igual lo tienen que relamer y lo tienen que volver a digerir, ¿ya? Pero era importante porque en el fondo esto, este no es un curso de didáctica, aunque lo podemos convertir también cuando sea preciso, pero no es un curso solamente para que ustedes sepan qué técnicas pueden ocupar para poder mediar mejor las clases, sino que es cómo se posicionan dentro de ese espacio, porque este curso es metodologías participativas para diálogos pedagógicos y en ese sentido, la toma de decisiones y las decisiones que ustedes tomen en función de cómo van a hacer participar a otros, es importantísima a la hora de escoger las metodologías o las técnicas que ustedes van a ocupar. ¿Ya? Sí. Entonces, Ya. ¿sí? Eso es muy importante porque esto no es solo porque
en un curso podríamos hacerlo. A mí me encanta la didáctica, a mí me encanta pensar cómo podríamos establecer ciertas estrategias para poder promover participación en la sala de clases. Pero esto va un poco más allá también, ¿ya? Ya. Ahora, ustedes van haciendo preguntas y ustedes pueden ir pidiendo ciertas cosas durante el curso para que podamos profundizar, ¿ya? Profe, disculpe la interrupción, Sí, dime. pero después igual vamos a tener algunos recursos con los cuales nos vamos a poder Por manejar. supuesto, de hecho ahora mismo, todas las clases vamos a ocupar recursos que tú te puedes imaginar que puedes ocupar después en clase. Gracias, profe. De hecho, vamos a ocupar ahora uno. ¿Ya? Ya. Listo. Ok, entonces, comencemos. Como ustedes saben, yo tengo una arista de educación popular y dentro de la educación popular algo muy importante son efectivamente las metodologías participativas para que todos puedan dialogar. Y en la época de los 80 hubo un gran aporte de la educación popular en técnicas participativas para que se pudieran generar espacios de diálogo tanto en una sala de clases como en otros ámbitos escolares, ¿sí? Y que fuera muy importante la participación, porque en función de la participación uno puede tomar decisiones. Es decir, cuando yo hago participar a los estudiantes en una sala de clase, ellos me dan luces de qué cosas son las que les gustan y qué cosas son las que no les gustan, ¿ya? Normalmente piensen que hoy día, incluso en la educación tradicional, los niños ni siquiera aportan en el tipo de clases que quieren tener. Normalmente los profesores sondeamos que esto podría ser lo que les gustaría, pero normalmente ni siquiera tenemos un ajuste de expectativa o planificamos las clases después de haber hecho un proceso participativo donde los estudiantes dijeran qué tipo de actividades quisieran tener durante ese año, para que entonces se pudiera promover el compromiso y de esa manera, poder planificar clases que tuvieran éxito. Muchas veces, lamentablemente, los profesores planifican para el CFUTP, pero no planifican para sus estudiantes. Planifican para cumplir con lo que UTP nos está pidiendo, ¿ya? Las generalidades siempre son complejas. Yo sé que hay profesores que sí planifican para sus estudiantes y tienen todo el ánimo de hacerlo, pero en algunos casos la forma en que les piden las planificaciones son antes de que empiecen las clases, y ahí siempre hay una contradicción porque finalmente la planificación debiera pasar siempre desde un diagnóstico inicial, y en ese diagnóstico inicial yo no solo veo si ellos aprendieron o no, ¿ya? Normalmente en la escuela tradicional el diagnóstico es cuántos supieron el año pasado o cuántos contenidos aprendieron y cuántos queda por repasar. Pero pocas veces se levanta en ese diagnóstico si ellos están bien, si se sienten bien, qué tipo de clases son las que más les gustan, desde dónde son, qué estilo de aprendizaje tienen, porque en función de eso yo puedo tomar decisiones y en función de eso yo planifico, ¿ya? Entonces, las técnicas participativas requiere que de alguna manera, ¿cómo yo relevo esta información? Porque si yo le digo a los niños, y suele pasar, muchas veces uno llega con todo el ánimo y se para al frente y dice, ya chiquillos, ¿qué tipo de clases quieren? Y los niños de repente son tímidos o de repente no hablan porque no quieren hablar, porque tienen miedo de hablar, porque sufren bullying, etc. Normalmente las metodologías participativas en ese sentido buscan dispositivos, ¿ya?, que sean fáciles, que generen un espacio de confianza y que de alguna manera permita emerger ciertas cosas que podrían salir de manera más fácil que hacerlo a través de una asamblea o a través de levante la mano y diga la palabra. Que es más o menos lo mismo que nos ha pasado a nosotros, ¿no es cierto? Es decir, es completamente distinto estar haciendo una actividad que es más entretenida, donde yo puedo decir cosas, a decir, bueno, y ahora que alguien me dé una opinión, ¿no es cierto? Porque cuesta un poco más, estamos muy escolarizados respecto a eso. Y entonces, el CIDE armó muchas propuestas, y una de las cosas que yo les quería mostrar efectivamente es que uno puede jugar. Y lamento mucho no haberlo hecho presencial, porque esto que ustedes están viendo, lo ven, ¿no es cierto?, que son las cartas y todo, esto lo íbamos a hacer nosotros en esta clase presencial. Oh. Sí, y dije, pucha, ¿cómo lo hago? Porque en el fondo, y de hecho tengo este material es, para los que les gusta la historia, es como épico, ¿cachai? Porque además existen muy pocas copias
y yo lo fotocopié, lo empasté y lo tengo y lo ocupo con todo mi equipo, o sea, con todos mis equipos de futuros colegas, como es el caso de usted, y colegas en servicio, ¿ya? Entonces decían, ¿cómo lo hago si no puedo jugar el naipe con usted? ¿Ya? Y entonces se me ocurrió que igual lo podía hacer, pero lo tengo que hacer de manera interactiva y lo tengo que hacer de manera oral, aprovechando que están todos acá. Ahora, el naipe en la escuela tiene, y con eso igual vamos a hacer la clase de hoy día, ¿no es cierto? Porque igual estamos como en la hora, son como las 9, entonces tenemos hasta las 9:30, pero vamos a alcanzar a hacerlo de todas maneras y vamos a hacer este juego y yo les voy a entregar las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer con este juego, ¿ya? Pero la idea es que ahora solo juguemos. Normalmente el naipe en la escuela tenía, fíjense que lo que explican los del CIDE es que los juegos son instrumentos de motivación y aprendizaje, están diseñados para reproducir experiencias de la vida diaria y permitir al grupo compartir dichas experiencias para hacer una reflexión. Entonces, nosotros vamos a compartir una forma de jugar este naipe en la escuela, que sea virtual, ya lo probé con otro grupo, funcionó, así que yo les voy a pedir que ustedes hagan lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El naipe de la escuela normalmente es un mazo de cartas que se reparte de manera proporcional entre todos los participantes. ¿Sí? Y ese mazo tiene distintos dibujos como los que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Temporal, vacaciones, los baños, la sala, el acto cívico, día de lluvia, ciencias sociales. ¿Lo pueden ver, no es cierto? ¿Sí? Entonces tiene como cartas que es como que tienen que ver como con situaciones de la experiencia escolar, ¿ya? Y entonces siempre hay una persona que reparte el mazo y parte, y hay una persona que parte el juego, ¿ya? Y después por ronda, el resto va ocupando el mazo de cartas que tiene para continuar lo que empezó el que venía antes, ¿ya? ¿Y qué es lo que empieza? Lo que se hace es un cuento, en el fondo, se hace una historia, ocupando las cartas, ¿ya? Como nosotros no tenemos las cartas, lo que vamos a hacer es ocupar su creatividad, con lo que tienen en este momento y que podrían aportar a la historia. Entonces, en el fondo, esto lo vamos a tratar de pasar a una experiencia como tipo cadáver exquisito, ¿ya? Y yo voy a partir con una frase y voy a ir pidiéndole a cada uno de ustedes dos cosas: que prendan su cámara, y que cuando la prendan sigan la historia que yo empecé, ¿sí? Colocándole lo que ustedes le quieran colocar. Vamos a pasar por cada uno y la idea es que en función de cuando pasen toda la ronda, yo les voy a explicar lo que vamos a hacer posterior a ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Aquí está. ok. Bacán, buena. Pero por favor, yo estoy aprovechando de lo que dijeron algunos de ustedes y era que era importante que nos miráramos. Entonces la idea es que, ¿para qué exponernos todo el tiempo? Que lo haga solo la profe, ¿no es cierto? Pero bueno, en algún momento poder vernos y lo vamos a hacer a través de este juego, ¿ya? Entonces, yo voy a partir con la historia y les voy a ir diciendo a quién, para que prenda su cámara y siga y continúe la historia. Listo. A la cuenta de 3, 2, 1. Esta es la historia de Simón. Simón es un niño que va en quinto básico, que vive con su abuela, con su mamá, y que está a punto de entrar a una clase por Zoom con su profesora de ciencias. Listo. Estefanía Zúñiga. Tu micrófono. Ahí está. Ya. Me había olvidado. Yo sorprendía porque se veía, porque a veces no me funciona la cámara. Ya. Simón. Ah, cierto, Simón.
Bueno. Dele, dele. Bueno, iba a ir a su clase, pero Simón se quedó dormido. Por lo que estaba en un tan profundo sueño que no pudo despertar para la clase que tenía, a la cual asistir en Zoom. Pero tuvo la fortuna de que un amiguito lo llamó para que comenzara la clase. Ok, dejémosla hasta ahí. ¿Te tinca? Ya, gracias. Ya. Connie, tengo que estar atento a lo que dicen los compañeros. Aquí. ¿Se prendió la cámara o no? Sí, ahí. Ya. Un segundo. ¿Qué fue lo último que dijo Estefanía que no se escuchó bien? ¿Algo que le habían llamado al niño? Sí, que un amigo le había llamado para despertarlo. Él se despertó rápidamente, pero ya era demasiado tarde porque la clase ya había avanzado mucho. Y entonces decidió seguir durmiendo. Y algo que Dale. me pasaría a mí. Bueno, aprovechemos que está Bastián en la cámara. Y durmió tanto que soñó que era científico. Y resulta que aprendió más en el sueño que en la misma clase. Fin. Diego. No le importó mucho perderse la clase porque como era por Zoom, él sabía que podía verla nuevamente. Entonces, él, al revisar la clase, empezó a comparar sus sueños con lo que estaban viendo y se dio cuenta que soñó la clase. ¡Wow! Ya, bacán. Melanie. Ya. Qué bonito sería si así fuera la realidad, dijo Simón. En mi sueño yo podía ser un científico. Sin embargo, ahora que despierto, tengo que pensar que ya le tengo que devolver el computador a mi vecina y no sé cuándo pueda volver a estudiar. Fin. Bacán. Pau. Oye, si de repente me puedo... Ya, Pau, hola. Hola. Qué bonito verlos a todos, me encanta. Me siento ahora acompañada. Bueno, Simón salió de su casa con mascarilla a devolverle el computador a su vecino, pero ocurrió que cuando llegó se dio cuenta que tenía que imprimir algo antes de devolverle el computador porque el amigo lo volvió a llamar y le dijo, oye, imprime esta guía porque es importante que la hagas para mañana. Entonces se devolvió a su casa para poder imprimir la guía para ser científico. ¿Ariel? Ariel. Fue a imprimir la guía, pero después al revisarla se dio cuenta que exactamente era lo mismo que había visto en su sueño porque él tenía la capacidad de poder leer perfectamente en sus sueños. Entonces se empezó a cuestionar si realmente él era capaz de predecir el futuro mediante lo que soñaba. Wow. Bacán. Camila Bustamante. ¿No se escucha? No se escucha, no se Cami escucha. tiene desactivado el micrófono. Ahí sí, ay, ¿qué Sí, pasa? sí, ¿Qué pasa? sí. ¿Qué pasa? Ahí sí, ya, ahí sí se escucha. Ay, no, ¿qué dije? Ya, a ver, ya. Y el niño se puso a pensar, ¿por qué mis sueños se reflejan en la realidad? Y en eso, mientras estaba imprimiendo la guía, de sorpresa, entra la abuela y le dice, ¿y niño, qué tienes en el hombro? Y entonces Simón se mira al hombro
y ve que tiene un marciano, verde, pequeñito, en miniatura, y se da Como cuenta que ese plancton, marciano, como no, era un plancton. marciano, un Ah, ya. extraterrestre. Ah, Y chuta, el ya. extraterrestre era que le susurraba en el oído toda la información necesaria relativa a la clase para que tuviera ese problema de pensar que sus sueños se hacían realidad. Wow. Diego, Buena, buen giro. hoy sí. Ay, no, pero Diego, tú ya dijiste, ¿o no? Sí. Sí, ah, ya. No, gracias, Diego. Disculpa, te llamaremos. Javi. Javi, ¿estás? ¿Me Ahí. escucha? Sí, sí, Sí. sí. Ya, es que me puede hacer, no escuché bien lo último. Solo escuché algo del marcianito que se me corta el audio. Ya, la Cami que Por repita. favor, disculpa. Ah, sí, no, tranqui, Javi. No, ¿Yo en sigo? el fondo Es había que un no escucho si extraterrestre. dice Javi o Cami. Es Javi, No, Javiera, no Camila. Javi Román. Sí, Javier Román. No, que en el fondo el niño tenía esos sueños por los poderes telequinésicos que le ayudaba a tener el marcianito que la abuelita le vio en el hombro. Ya, gracias, disculpa. Mm. Y el marcianito, o sea, el Simón, al ver que tenía el marciano en su hombro, se lo llevó rápidamente a una clase que estaba siendo realizada posterior a la clase que él perdió en Zoom, y se lo mostró a sus compañeros por webcam. Eso. Dale. María Paz. Profe, yo no quiero poner la cámara, disculpe. Ay, no, soy un niño. Hola, Sí, mi hijo. Capitán América. Sí. ¿Sigo o no? Sí, sigue. Ah, Es que tengo que entonces, asumir que va a estar siempre, entonces démosle nomás. Es que mejor eso que echarlo, ¿no creen? Javi, ¿puedes repetir lo último que dijiste, porfa? Que al ver el marciano en su hombro, lo llevó a la siguiente clase que él tenía y se lo mostró a sus amigos, no, pero a sus compañeros por Zoom. Wow. Ah, sí. Lo que pasa es que al Simón le gusta mostrarse, le gusta bailar, así que decidió bailar con su amiguito marciano y bailaron bachata. También, no sé, puede ser merengue. Así que decidió mostrarle eso a sus compañeros. Eso. Joshua. El problema es que Simón no sabía que el marcianito con el que estaba bailando era parte del programa 5G que le estaba lavando la mente a toda su familia y a sus amigos. Entonces todo lo que él le decía a los demás era para que la pandemia siguiera. Wow. Así que todo esto Rayos. seguía complicando más aún el contexto nacional y su profesora se dio cuenta. La profesora de Ciencias Naturales se dio cuenta de que el marcianito no era nada tan bueno como decía ser. Y tampoco era tan bueno online porque era descoordinado con sus hijos. Me encantó. La Camila Campos. Está bacán, me gustó. ¿La Camila está? ¿Sí? Aquí, Ya. ¿se ve? Sí, sí, Ya. sí. Ya. Lo que el marcianito pensaba hacer era venir a dominar el planeta Tierra con el poder del 5G. Y como la profesora se dio cuenta, la profesora fue a llamar rápidamente a los padres del niño, pero no se dio cuenta de que ellos también estaban metidos en el programa y que ellos realmente no eran los padres del niño. Eran marcianos infiltrados también. Entonces, ella al llamarlos les avisó de que estaban en peligro la misión. Wow. ¿Ya? ¿Y qué me falta? Gracias, Cami. ¿Qué me falta? Parece que todos pasamos, ¿no? Diego, sí.
María Paz, sí. Claudia, sí. Javi también. Ya, entonces Claudia. yo... ¿La Claudia? ¿La Claudia? Sí, Claudia. Claudia, todo depende de ti. Ah, Claudia, dale. Salva el planeta. Ay, no. La Iván. Me dejaron lo peor. Ay, pucha. Pero justo había un amiguito de Simón que era más astuto, entonces, no sé, investigó en internet y justo dio con la forma de matar a los marcianitos, porque como que los marcianitos tenían algo que conectaban directo con el cerebro de las personas. Entonces se dio cuenta cómo podía sacárselo y de ahí empezó a sacarlos a toda su familia también, y con tal de sacárselo a todo el mundo y así poder salvarse de todo y poder frenar la pandemia también. Eso. Ok. Ya, primero, bacán. Qué lindo además verlos, chiquillos, me siento completamente acompañada. Me encanta verles las caras porque no hay nada mejor que vernos, ¿no es cierto? Igual hay veces que no queremos vernos a esta hora, pero, pero fue muy bacán. Bueno, esta historia de Simón es muy interesante. Fíjense que es muy bacán porque voy a hacer un comentario inmediato. Ustedes en la encuesta dijeron que muchos de ustedes habían tenido la posibilidad de tener muy poca experiencia en la escuela, ¿sí o no? Por el tema de las prácticas. Y se nota Sí. completamente en la historia que hemos armado. Porque fíjense que justamente el contexto escolar quedó completamente en segundo plano. Quedó relegado. ¿Sí? Lo que me parece, pero fíjense que lo que me parece que es muy bacán, porque efectivamente habla del grupo que somos. Cuando yo hago esto con profes que llevan más de 10 o 15 años, olvídense la historia. La pobre profesora no tiene vida, el pobre cabello chico, le pusieron un rojo, es decir, inmediatamente emergen otro tipo de cosas. Y de hecho es súper interesante porque yo les voy a mandar las mismas historias de Simón, pero hecho por estudiantes de posgrado, para que ustedes las comparen. ¿Sí? Y entonces, frente a lo mismo, ustedes puedan hacer una comparación. ¿Qué significa hacer una historia de contexto escolar con poca experiencia de escuela, si se puede decir de alguna manera? ¿Y qué significa hacer una historia de Simón con gente que ya ha pasado por la escuela? Y que incluso algunos son jefes UTP, ¿ya? ¿Sí? ¿Les parece? Que va a ser súper entretenido que se haga esto. Ahora bien, como ustedes, porque la propuesta que yo les quería hacer era la siguiente, porque ustedes igual terminaron la historia, así que bacán, yo pensé que iba a quedar abierta, así que bueno. Bacán, Claudia, porque le pusiste ahí el toque final, ¿ya? Lo que voy a hacer es que, primero, aplauso a todos porque lo hicimos bacán, ¿ya? Y porque se atrevieron a hacer esta actividad conmigo. Ya yo sé que en el ambiente virtual de repente esto es como tan raro, pero igual fue bacán que todos se sumaran y me encantó que empezaran a abrir las cámaras y todo, porque esa era como la idea. ¿Qué vamos a hacer con este juego? Ustedes van a, como esta clase va a quedar grabada, ¿ya? Igual la pueden volver a revisar. Pero yo lo que les voy a pedir es que ustedes hagan lo siguiente. Van a, en lo posible traten de grabar la historia para que ustedes la tengan en mente, porque si no van a tener que volver a esta clase o llegar a la parte, porque igual va a ser entretenido porque se van a ver de cómo empezaron a armar y cómo se prendieron las cámaras. Van a revisar este cuento, ¿ya? Van a revisar las historias que yo les voy a mandar, ¿ya? Yo les voy a poner una carpetita y ustedes van a acceder a los audios de compañeros, o sea, de profes, pero que están, yo hago clase en un magíster de educación y hice esta actividad y quería hacer esto, porque quería hacer el nexo. De hecho, a ellos también les voy a mostrar la historia que ustedes hicieron, si me lo permiten, porque la idea es que armemos redes, ¿sí? Y lo que yo quiero es que ustedes, durante esta semana, ustedes van a hacer
un listado de creencias, ¿ya? Un listado de creencias sobre la escuela que surgieron tanto en la historia que armamos nosotros, como en las historias que ustedes van a escuchar. ¿Sí? Ahora, ese listado de creencias lo vamos a hacer a través de un documento colaborativo. ¿Ustedes han trabajado alguna vez con Google Docs, o sea, con Google Docs o Google con Drive? ¿Han trabajado con documentos colaborativos? Sí, Sí. profe, muchas ¿O veces. están trabajando ahora? ¿Sí? También. Ah, Siempre lo usamos. ¿y les gusta o no? ¿Y les gusta o no? Yo en lo personal lo prefiero hasta más que el Moodle. ¿Sí? Ya, bueno. Sí. Ya, porque, ya, bien. Entonces yo les voy a poner eso, porque la otra es hacer un Gymboard. ¿Han trabajado con Gymboard? No. ¿No? No, eso no me suena. De hecho, yo ayer lo estuve armando para ustedes. Es como una pizarrita donde ustedes pueden poner post-it. Y que también funciona como colaborativo. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven que yo estoy explorando Google? ¿Sí? No, solamente veo el PPT. Ah, bueno saberlo. Espérate. ¿Y ahora? Se paró de compartir. Ahora, espérate. ¿Y ahí? Se ve usted más de cerca. No. ¿Y ahí? ¿Ahí? Ahora sí, profe. Ya, sí. Este es un Gymboard, es una pizarra, ¿ya? Es súper clara, ¿ya? Y que tiene por un lado la escuela y la crisis y las ilusiones, que no la alcancé a trabajar, pero leyeron ahí Inés Dussel, ¿no? ¿La leyeron? Sí. Ya. ¿Cacharon lo de repolitizar la escuela, no es cierto? Sí. Bueno, lo que estamos haciendo con este cuento y con la actividad que ustedes van a hacer tiene que ver con eso. Y repolitizar la escuela no significa andar con pancartas por la calle, ¿ya? Significa tomarse en serio esta actividad y en el fondo tomar en serio el compromiso que tiene. Entonces, hacer un juego como el que acabamos de hacer, ustedes van a ver que va a tomar un montón de ribetes más adelante, ¿ya? Incluso el jugar y el reírnos y el pensar en este marciano tiene mucho que ver con lo que quiero que ustedes vean. Este es un Gymboard, entonces si se fijan, yo por ejemplo puedo llegar y poner una imagen, puedo llegar y ponerme a dibujar, no sé si ustedes la han ocupado, pero yo puedo, por ejemplo, aquí hacer algo, ¿sí? Y puedo ocupar los famosos POSIT, ¿ya? Entonces, tal vez, si ustedes quieren, podemos ocupar esto, o si no, un Drive. En todo caso, ya había pensado en esto, pero ya que a todos les tiene como el Drive, pero tal vez igual no sería mala idea que quisieran aventurarse conmigo en ocupar, y se pueden ir trabajando distintas hojas, y así queda como más visual. ¿Cuál Por lo prefieren? menos yo estoy ¿Mm? abierta a las experiencias nuevas. Al menos Me yo. encanta. Sí, igual me interesa. ¿Les tinca? Ya, ¿les Sí. tinca? Bastián, ¿te tinca? Ya. ¿Ariel? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, yo les voy a mandar el link, o sea, les voy a compartir esto, y acá ustedes van a tener que colocar, se puede borrar también, ¿ah? Ojo. ¿Ya? Se borra, y si ustedes pusieron un POSIT, también lo pueden borrar, ¿ya? Tienen que volver a la herramienta seleccionar, y lo pueden borrar, ¿sí? Y pueden volver atrás, ¿ya? No se preocupen, todo es recuperable. Si se mandaron un condoro involuntario, lo podemos solucionar, ¿ya? Trabajamos para usted, ¿ya? Y si no, partimos de cero de nuevo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a revisar los cuentos, ¿ya? Y en este Gymboard, ustedes van a colocar el listado de creencias sobre la escuela que ustedes pueden identificar de las historias que van a escuchar y de la historia que crearon ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tiene que ver con creencias? Por ejemplo,
hay una creencia que emergió del cuento de ustedes, que yo podría decir. ¿Se las digo? La importancia de la imaginación en el aprendizaje. Es decir, el poder de la imaginación en el aprendizaje de un ser humano. De hecho, Bastián lo dijo. Se dio cuenta que aprendía más soñando que estando en la clase. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí hay una creencia. Es una frase. La imaginación como herramienta poderosa para el aprendizaje. ¿Sí? Bacán. Entonces yo quiero que eso, ustedes hagan ese listado y vayan colocando POSIT. Yo esto se los voy a compartir hoy día en la tarde o el lunes, ¿ya? Y les voy a dejar todas las instrucciones, pero entonces ustedes después llegan y meten sus POSIT o pueden escribir, me da lo mismo, pueden poner una foto, ¿ya? Ustedes escogen, creo que lo único que no podemos poner acá es incrustar cosas, ¿ya? O sea, no podríamos incrustar un podcast, por ejemplo, ¿ya? Pero sí podríamos dejar un link para ir a un podcast, ¿ya? O un audio, ¿ya? Y entonces eso es lo que ustedes van a hacer. Y van a ver la conferencia de Inés Dussel, que ya está en la plataforma. ¿Ok? Ok. Ya. Eso implica al menos las 3 horas que tenemos para la próxima semana, porque recuerden que este curso tiene 6 horas en total y estamos ocupando las primeras horas en esta clase y el resto de las horas las van a ocupar para su trabajo, ¿ya? Entonces lo que yo les voy a pedir es que ustedes en la hora y tanto que os queda van a escuchar los audios que yo voy a mandar, ¿ya? Van a ver la conferencia de Inés Dussel, que es la misma persona del pequeño texto que les hice leer, y van a meterse en el Gymboard y van a escribir las creencias que ustedes identifican sobre la experiencia escolar. Y con eso vamos a seguir trabajando en la próxima clase del próximo viernes en este mismo canal y en este mismo lugar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, me caen bacán, chiquillos. Me encantan. De verdad. Nunca pensé que los días viernes a esta hora en la mañana con una Zoom podría dejarme tan arriba de la pelota. Así que muchas gracias. Les agradezco mucho que les agradezco mucho que se hayan motivado, les agradezco mucho que estén conmigo. Estoy en conversas con la profe Connie, la otra, para ver cómo nos vamos conectando a ciertas cosas, pero por lo pronto ya tienen harta pega que hacer. Yo les digo, yo sé que es complicado ver una conferencia de 1 hora y media, además, lamentablemente ella está todo el rato en la pantalla hablando, ¿ya? Por eso que parcelen por último, escuchen los primeros 20 minutos, ¿ya? Pero me urge de sobremanera que la vean, porque creo que es muy importante para lo que vamos a hacer posteriormente y para sus columnas de opinión. ¿Ya? Ya. Bueno, ya. Algunos se ríen por interno, me parece maravilloso. Ya. Mira, justamente, yo viste que me había confundido, Camilo anda con Plankton. Anda con Plankton. Sí. Es de Bob Esponja. Cuidado, pues. Es de Bob Esponja, sí. Esos son mis estudiantes, ¿viste? Sí, esto es Plankton. Sí, ya. Listo, chiquillos. Entonces, ¿alguna duda? Igual en todo caso yo todos se los voy a mandar por escrito. ¿Les parece? Ya, profe. Gracias. Ya. Un beso, un abrazo. Profe. Nos vemos. Oye, la conferencia de Inés Dussel ya está disponible en la plataforma. Ojo. Ya, profe. Ya. Listo. Que esté bien, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Cuídense oye, todos. Esta Chao, clase, la clase la voy a dejar grabada y la voy a dejar también en la plataforma. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, profe. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Ya. Chao.